caso colombiano, pues la justicia en Colombia es muy ineficiente. Tenemos cerca del 95% de impunidad judicial y se podría pensar que durante muchos años la justicia no era utilizada como una forma de venganza política. Por desgracia, y los acontecimientos recientes de la historia colombiana lo han demostrado, el partido de gobierno en este momento, el Centro Democrático, se ha encargado de ubicar sus fichas en las entidades que se encargan de distribuir justicia y de hacer control al Estado. En el caso colombiano, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía. En la Constitución del 91, la elección de estos personajes estaba en otro momento diferente a la elección presidencial, buscando que existiera lo que se llama aquí el balance de los pesos, o sea, pesos y contrapesos, llamaban acá, o llaman acá. Resulta que con la llegada de este gobierno, pues algunos funcionarios que fueron ministros de Iván Duque pasan a ser miembros de los entes de control del Estado. Entonces ocurrió una cosa muy, entre comillas, particular, pero en realidad es dolorosa cuando la procuradora va diciendo en nuestro gobierno. Entonces, se supone que va a vigilar el actuar del Estado, que esa es su función constitucional y su deber como garante para la sociedad, y ella habla en nuestro gobierno, o sea, ya de entrada dice pues que no hay esa separación. Esta semana, curiosamente, ocurrió algo. Hay una influenciadora que se llama EPA Colombia, no sé si ustedes la han escuchado. Aquí es muy, digamos, popular porque además de que es influencer, tiene su espacio muy importante en las redes sociales, también tiene unas pequeñas empresas y digamos que como influenciadora económicamente es muy exitosa. Resulta que ella durante unas protestas, creo que fue en el 19, le dio por hacer un acto de vandalismo contra el sistema de transporte masivo que tiene Bogotá, que es el Transmilenio, y esta semana la justicia la condenó a 5 años de cárcel, cárcel intramural además. Esto generó mucho rechazo, todavía hoy hay inclusive campañas de defensa y de apoyo a EPA Colombia, porque hay casos de políticos, de funcionarios públicos que, por ejemplo, roban millones de dólares, o sea, estamos hablando de millones de dólares, que eso representa un caudal muy importante económicamente, de, por ejemplo, la salud o la educación o el presupuesto de un departamento, y son condenados a exactamente lo mismo, a 63 meses de cárcel, eso sí, en la casa de ellos, en un condominio, con todas las ventajas, con todas la buena vida que se puede dar un político corrupto, y eso en este momento está generando en Colombia una muestra de que la política se metió definitivamente con la justicia. El fiscal general, que fue compañero de estudio del presidente y que él mismo se autopresentó como el fiscal más preparado que ha tenido Colombia desde 1991, lanzó una frase que ha sido muy criticada. Me alegra que la hayan detenido, o sea, se alegró de que la hayan detenido. Entonces le están explicando cómo es posible que este personaje, EPA Colombia, sea condenado a 63 meses de cárcel y coincidencialmente por la misma época la ministra de TICS en Colombia dio un contrato en la que se han perdido cerca de 70.000 millones de pesos, eso en dólares no sé cuánto podría ser, pero son varios millones de dólares, y hay total respaldo por parte del gobierno y no la investigan. Entonces, ahí hay una muestra que desde el 2018 hasta acá sí hay una politización más evidente de la justicia en Colombia. Claro que sí, existe mucha politización en la justicia boliviana y también, ¿no? Creo que usan la misma receta de los gobiernos populistas dentro, o de los gobiernos, ¿no? Dentro de Latinoamérica, que es poner a gente de su partido en distintas entidades de justicia o en los distintos aparatos del Estado para que puedan beneficiarse de ello, ¿no? El partido de turno. Un ejemplo en Bolivia que es muy conocido de la politización de la justicia es la reelección también de Evo Morales, ¿no? Del Pacto de San José de Costa Rica, que prácticamente no es un derecho humano. Y hace pocos días salió también en la sentencia
de la OEA que mencionaba que no es un derecho humano y reiteraba. Pero ¿qué pasó en el 2016? Hicieron una consulta al pueblo, ganó el no, pero hicieron la consulta nuevamente en base a estos fundamentos políticos del Pacto de San José de Costa Rica. Y la justicia boliviana dijo que sí era un derecho humano, claramente porque está súper parcializada hacia el partido de turno que antes existía y que aún existe, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a reiterar, es la misma receta que utilizan los gobiernos populistas para poder tener todo el poder y llegar, no me gusta mucho la palabra totalitarismo porque no suena tan de nuestra época, ¿no? Pero yo creo que sí es un totalitarismo del siglo XXI. ¿Qué es esto? Que está disfrazado con el nacionalismo que ellos lo ponen, más la instrumentalización cultural que hacen desde los más chiquitos hacia los más grandes y que también pueden existir, ¿no? Las tendencias disfrazadas de populismo. Entonces, Y las yo creo, elecciones. exacto, y las religiones, gracias. Entonces, yo creo que esos temas sí están muy acorde con todas las cosas que pasan y con los fenómenos que crean dentro de Latinoamérica. Pues aquí en México realmente creo que sí ha evolucionado la cuestión de la persecución política desde los días, por ejemplo, de lo que llamaban la guerra sucia y tal cual abducían gente, no sé, los torturaban. Digo, eso todavía sigue pasando, pero creo que hay como mucha más conciencia de las personas para que eso no pueda ser como tan evidente por parte del gobierno federal y que siga como impune, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en México estamos muy acostumbrados a ver en todas las elecciones que se use al aparato de justicia del Estado, en este caso la PGR o Procuraduría de la República, como una ficha, ¿no? Que tiene el gobierno en turno para intentar moverla a su conveniencia en contra de sus opositores. Por ejemplo, ¿no? O sea, fuera de casos como asesinato. Cuando el que entonces era presidente, Vicente Fox, que venía de un partido que era como la oposición más importante del gobierno que estuvo tantos años, el PRI, y que la gente tenía como la idea, bueno, ya hay otras formas de hacer las cosas, ya va a cambiar, va a haber transparencia, o sea, todo se va a solucionar, ¿no? Sin embargo, hubo un caso así muy sonado donde era bastante obvio que había una persecución política contra uno de sus oponentes, que era el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que había sucedido en ese caso, que fue más o menos como en 2005, era que habían encontrado así como una ley muy oscura acerca de, por ejemplo, habían puesto creo que un camino hacia un hospital, porque él entonces era jefe de gobierno de la capital y un juez le había ordenado quitarlo y no le quitaron como en el tiempo, no, pasaron un par de días y no lo habían quitado, entonces el presidente dijo que López Obrador había sido el culpable de que no lo habían quitado y estaba desafiando a la justicia de México y ahora que había un nuevo gobierno no se podía dejar impune eso, entonces querían quitarle su fuero y hacerle una investigación, pero aquí la parte importante es que uno pues estaba como volcando todo el aparato de justicia, particularmente en México, un estado donde, bueno, un país donde la mayoría de los crímenes, como 99% de los crímenes no se resuelven, o sea, tenemos un aparato de justicia muy, muy ineficiente y ver de repente a todo el gobierno moverse en velocidad récord para intentar como quitar a un oponente político y que no quede en las elecciones, que no pueda ser candidato, porque si le quitan el fuero y está en investigaciones, entonces, de acuerdo a la ley, ya no se podía postular. Entonces, ver eso más allá de la injusticia que pudiera ser contra la persona, en este caso contra el candidato, yo creo que este tipo de acciones en Latinoamérica, en México, lo que hacen es que sea una gran decepción para la gente, ¿no? Porque dicen, bueno, pues, no sé, a mi hermano lo asesinaron o a mi mamá lo asesinaron o a mi hijo lo asesinaron y eso ha pasado, no sé, 10 años sin resolverse, no se mueve nada, no se mueve la investigación, me dicen que no tienen recursos, que no tienen gente, que tienen un montón de otras carpetas y sin embargo, cuando resulta conveniente para el gobierno, todo el aparato de justicia se mueve para silenciar a una oposición, ¿no? Sea política, sea un activista, sea
lo que sea. Entonces, cada elección sucede eso. Entonces, ahora sí que si eso no es persecución política, el intentar como quitar a un candidato y ni siquiera matarlo, simplemente ponerlo en una investigación que le impida ser candidato, o por ejemplo cuando le pusieron en las elecciones anteriores al candidato Ricardo Anaya unas acusaciones de lavado de dinero que al final, como 2 días antes de que fuera a terminar el gobierno en curso, se le quitaron misteriosamente, ¿no? Nada más como para humillarlo durante las elecciones. O a la candidata indígena Marichuy se le intimidó y creo que se le atacó en un camino cuando llevaba su caravana para su campaña. Todo eso está como muy diseñado explícitamente para intentar dañar a esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ese desequilibrio en el uso de recursos, más allá de las preocupaciones sobre las personas en particular que se están persiguiendo? Yo creo que esa es otra faceta que le da como un nuevo tinte de frustración a la gente en torno a este tema.